Bueno, y continuamos esta noche de jueves, y os lo anunciaba hace un ratito, nos trasladamos hasta el Banco de Alimentos de la mano de José Luis Herrero. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Porque nos encontramos en un momento, José Luis, para hacer balances, no solo de las últimas iniciativas que se han puesto en marcha desde la red de Banco de Alimentos de España, sino también porque estamos a punto de finalizar un año, el momento de ver cómo ha ido ese desarrollo de la actividad que impulsáis desde la organización durante los últimos meses, y cuando estamos a puntito de cerrar el mes de diciembre, yo sé que esto de los balances va un poquito después, sobre todo para poder cerrar ejercicios, pero José Luis, ¿cómo ha sido este año 2015 respecto a las previsiones iniciales y el momento en el que nos encontramos? Bueno, el año ha sido un año excepcional, o sea, hay que reconocer que hay una sensibilización social tanto por parte de las empresas, que son básicamente nuestros grandes proveedores, como por parte de los particulares. El año para nosotros se cierra pues con una cifra prácticamente récord, es decir, vamos a superar los 2,5 millones de kilos recogidos a lo largo del año. Esto supone repartir más de 200.000 kilos mensuales. Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, sí. Y entonces, en ese sentido, un éxito. Pero bueno, yo quisiera decir también que nos gustaría ser menos protagonistas, que no siguiéramos batiendo récord y que de alguna manera la sociedad nos necesitara menos, porque desgraciadamente las cifras de beneficiarios no bajan, no conseguimos bajar de la cifra de beneficiarios, se mantienen y en algunas zonas de la provincia incluso posiblemente han podido aumentar inclusive. ¿En qué ha cambiado, en qué ha modificado el trabajo diario del banco esta crisis, esta coyuntura, José Luis? Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de hablar con vosotros en diferentes ocasiones, sobre todo a la hora de hacer balances. Hablas ahora de ese protagonismo. ¿Es quizás uno de los factores que ha dejado esta crisis, esa mayor popularidad de entidades como la vuestra? Indudablemente. Indudablemente, esta crisis nos ha hecho protagonistas. Nosotros teníamos una labor mucho más discreta, más callada, a la que nos gustaría un poco volver, y por la crisis nos hemos convertido, ya insisto, un poco protagonistas. El hecho de la crisis, pues evidentemente ha sensibilizado a la sociedad. Yo no sé hasta qué punto puede haber hasta una crítica hacia las administraciones públicas. Lo que sí es cierto es que la sociedad nos ha depositado su confianza y en ese sentido, en operaciones como la que hemos hecho al final del mes pasado, una gran recogida a nivel nacional, hemos sentido no solo la generosidad y la solidaridad de la gente, sino una sensación reconfortante de reconocernos la labor y darnos las gracias, yo creo que quizá de una forma excesiva. Hablabas antes, José Luis, de las necesidades que existen hoy en día en Burgos, en capital y en provincia, de algunos sitios donde quizás se note más esa necesidad a la hora de repartir los alimentos. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, el medio rural, las zonas con más necesidades? ¿Es indiferente? Grandes municipios como Miranda o Aranda se encuentran en una situación similar. ¿Cuál es el análisis que hacéis de una provincia tan extensa como la nuestra, y me imagino que con tantos retos a la hora de poder distribuir esos alimentos a entidades, porque recordemos que vosotros entregáis siempre a entidades y no a familias o a personas en concreto? Nosotros consideramos que la crisis afecta menos al medio rural, es decir, el medio rural tiene una mayor defensa respecto a crisis como esta. Esta es una crisis básicamente industrial, es una crisis de paro, es una crisis de trabajo mal remunerado. Nosotros en esta campaña hemos puesto en evidencia datos del informe FOESA y de informes sociológicos que se han venido publicando a lo largo del año, en virtud del cual se da por hecho que 1 de cada 7 asalariados está en el umbral de pobreza, es decir, que la pobreza está básicamente en las urbes, está básicamente en los centros industriales y se concentra básicamente en trabajadores en paro. Es decir, que nosotros básicamente atendíamos tradicionalmente sectores un poco marginales, sectores coyunturalmente en circunstancias extremas, pero es que ahora no, es decir, nosotros estamos atendiendo a través de Cáritas y de Cruz Roja personas que posiblemente hasta hace unos años, hasta la llegada de la crisis, tenían una posición casi desahogada o desahogada del todo. ¿Os ha desbordado la situación en algún momento, José Luis, en los últimos meses? Porque siempre se habla de momentos puntuales, a través de los medios hacemos llamamientos cada vez que nos llegan esos correos electrónicos o esos SOS de alimentos puntuales o artículos de higiene también en algún momento en este año 2015. ¿En algún momento os habéis visto incapaces de satisfacer esa demanda en Burgos?
Hombre, evidentemente somos incapaces de satisfacer la demanda plena que se nos hace, pero claro, tampoco nosotros queremos desbordar lo que es nuestra labor. Nosotros nos conformamos con poder decir y afirmar que a lo largo del año los alimentos básicos no faltan a ninguna persona en situación de necesidad en la provincia de Burgos. Esto lo garantizamos. Lo que sí es cierto es que hay momentos en que vivimos una escasez, por ejemplo, de productos básicos, como puede ser la leche, que consideramos que, sobre todo en las familias numerosas o en familias donde hay niños pequeños, es fundamental. Entonces, bueno, pues nos angustia un poco pensar que tenemos a lo mejor pues, arroz o pasta abundante para poder dar, pero nos falta la leche. Entonces, puntualmente, en alguna época del año, nos faltan determinados alimentos. Pero lo que es la dieta básica, elemental, para decir que en Burgos, teóricamente, nadie debe pasar hambre, yo puedo decir, desde el Banco de Alimentos, que en ningún momento estamos hasta ese punto desabastecidos. Siempre se habla de la solidaridad de los burgaleses, se puede hablar además desde diferentes perspectivas. Si hablamos desde la perspectiva del mundo empresarial, sabemos que son muchas las firmas, muchas las empresas que colaboran también de manera sistemática y reiterada con vosotros. Este año 2015 ¿se ha mantenido ese nivel de colaboración? Sí. No solo se ha mantenido, ha aumentado. Es decir, nuestras cifras aumentan porque básicamente las grandes empresas, que son las que nos facilitan y nos donan los alimentos, han aumentado. Es decir, nosotros somos un banco de alimentos muy privilegiado en el sentido de que tenemos una industria alimentaria en la provincia muy potente. De hecho, nosotros al final del año intercambiamos alimentos con otros bancos porque puntualmente a lo mejor nos llegan productos perecederos con una fecha de caducidad o de consumo preferente que mimamos y cuidamos para evitar problemas para las marcas y problemas para los bancos, para la credibilidad y la seriedad de los bancos. Entonces, a veces tenemos que intercambiar con otros bancos que nos dan. Nosotros somos, en ese sentido, pues, concretamente Castilla y León, excedentarios, es decir, aportamos más de lo que nos aportan a nosotros. Es decir, que podemos presumir de una industria agroalimentaria en la provincia muy potente y tremendamente generosa. Eso desde la perspectiva de las empresas, pero desde el ámbito social, desde la ciudadanía, se dice siempre, Burgos es una ciudad tremendamente solidaria y siempre insistimos, esto no se puede decir en todas las ciudades, tenemos un tejido social amplísimo, pero es que cada vez que hacéis un llamamiento, ¿qué sucede, José Luis? Sí, es cierto. Yo imagino que en todas las provincias intentarán también ponerse la medalla de ser los más solidarios. Nosotros funcionamos con estadísticas. Es decir, en operaciones como la gran recogida, que se ha celebrado a finales de noviembre, el número de kilos per cápita, nosotros estamos a la cabeza de Castilla y León, y me imagino que entre las primeras de España, aunque no tenemos datos de todas. ¿Cómo ha sido al final esa gran recogida, José Luis? Porque se habló de ese fin de semana en el que se va a desarrollar, había muchas expectativas, lo decías antes, bueno, es que no hay que hablar tanto a lo mejor de cifras, pero al final siempre tendemos, ¿no?, a preguntar sobre todo cuál es el balance de una iniciativa de estas características, porque hemos visto cómo tanto en la capital como en la provincia, tanto en los establecimientos como a través de los voluntarios, que yo no sé si os esperabais una acogida tan grande a la hora de ese llamamiento, porque hablábamos de un número de voluntarios importantísimo, el que ha trabajado durante esos días en los diferentes establecimientos, no solo para informar de lo que se estaba llevando a cabo, sino también para poder ir colocando todos esos artículos en las cajas que se habían depositado en los mismos. Sí, exactamente. Bueno, pues hemos superado los 1000 voluntarios en la provincia, y en Burgos Capital los 700. En Burgos Capital hemos tenido 720 voluntarios trabajando. Hemos tenido más ofertas, lo que es difícil a veces, puesto que hay que repartir entre los distintos establecimientos, consensuar los horarios. Hay horarios y concretamente el sábado, pues posiblemente nos sobraban, o digamos que teníamos más voluntarios, por ejemplo, que el viernes, pero hemos cubierto perfectamente todas las superficies, todos los establecimientos, en turnos de 3 horas, desde el punto de la mañana hasta que cerraron los establecimientos, y desde ese punto de vista hay una generosidad total y absoluta por parte de los voluntarios que asisten. Tengo que decir que los que van un año repiten, es decir, es una experiencia, yo creo que humanamente, que la gente sale reconfortada y cuando se va a su casa se siente de alguna manera... ve los gestos de solidaridad que a veces pues, es que hay que verlos, ¿no? O sea, personas que van con la bolsa del Banco de Alimentos, con más alimentos quizá de los que se llevan en la bolsa suya a su casa, ¿no? Y todas estas cosas, como experiencia, evidentemente yo creo que es enriquecedora. Y luego la generosidad en kilos,
Bueno, puesto que de alguna manera hay que cuantificar, el año pasado nosotros nos quedamos en unos 170 y tantos mil kilos recogidos en toda la provincia. Este año, por poner una cifra, pues, un reto y una cifra que de alguna manera supone pues, una referencia, hablábamos de 200.000 kilos. Yo creo que vamos a llegar. Todavía no hemos podido clasificar los alimentos, tenemos una idea global, lo que pasa es que claro, los alimentos no pesan lo mismo, en volumen queremos que sí, en peso lo sabremos a lo largo a finales de año, primeros de enero, pero lo que sí es cierto es que este año nosotros hicimos una petición, por lo que decía antes, de que hay ciertos productos de los que no carecemos durante el año, pero que de alguna manera hacen que tengamos una dieta de cara a los beneficiarios muy repetitiva. Es decir, que evidentemente nosotros en general estamos bien abastecidos de arroz, de pasta, de determinadas legumbres, pero nos faltan determinados productos. El éxito de este año fue que intentamos canalizar, pedir a la gente a ser posible que dirigiera sus donativos hacia un determinado, e incluso abrimos este último año y sobre todo este año a productos como son los pañales, como es los productos de higiene que nos piden muchas veces las familias necesitadas. Bueno, en ese sentido tengo que decir que el éxito ha sido total y que en ese sentido, si no hablamos de kilos, sino que hablamos de valor global, los productos que este año nos han dado tienen mucho más valor. Es decir, hemos conseguido una cantidad de aceite que nosotros en la provincia no tenemos industria agroalimentaria vinculada al olivo, hemos conseguido aceite, hemos conseguido azúcar, hemos conseguido mucha leche, es decir, y muchos pañales y muchos productos de higiene, con lo cual hay que agradecer a la gente que efectivamente ha atendido nuestro requerimiento. Y eso nos va a permitir no tanto el tener una gran cantidad de kilos, que por supuesto, sino poder ofrecer de cara a las Navidades pues una dieta mucho más rica. Objetivo cumplido, ¿no? Por lo tanto. José Luis, llega el año 2016, cada vez que hacemos un balance con el Banco de Alimentos hay que hablar también de objetivos, de retos, de necesidades, si es que las hubiera. ¿Cómo se presenta el año que en menos de un mes vamos a iniciar? Pues desgraciadamente el año se presenta con unas características muy parecidas a este. Tenemos que decir que si bien nosotros no entramos a negar una evidencia de que la economía a nivel macroeconómico evidentemente está mejorando, nosotros no encontramos mejoría en las familias y todo lo contrario. Yo diría que incluso en algunos años hemos visto cómo se está convirtiendo en crónico, el hambre crónico o las necesidades crónicas en determinados sectores de la sociedad. A nosotros nos gustaría que el año realmente tuviera, ahora que además estamos en campaña electoral, que efectivamente nuestros políticos pusieran en práctica todas sus promesas y que la economía despegara, que nos ayuden los países más ricos europeos y que nosotros no fuéramos tan necesarios y perdiéramos protagonismo. Estaríamos encantados de tener que pedir menos alimento, hacer menos campañas y tener menor número de beneficiarios. José Luis, se hablaba en algunos momentos en el pasado de productos frescos, de poder abarcar más dentro del Banco de Alimentos. Yo no sé si sigue siendo una prioridad o con el volumen de trabajo que tenéis, creéis que ya es suficiente para poder abastecer esa dieta más o menos equilibrada. No es solo un problema de volumen de trabajo. Es cierto que hay bancos de alimentos, incluso en algún caso concreto la Administración trató de colaborar con nosotros para llegar a una dieta completa, es decir, poder ofrecer no solo productos no perecederos, sino productos frescos, como muy bien dices, por ejemplo, pues carne o pescado, ¿no? Hay algún banco de alimentos en Castilla y León que precisamente este mes ha empezado una experiencia con una cooperativa agrícola ganadera para dar carne de conejo en concreto y pollo. Bueno, es un experimento. A nosotros nos preocupa, es decir, nos preocupa porque de alguna manera nos salimos un poco de lo que es el contexto en el que nacimos los bancos de alimentos. Eso supone tener una infraestructura que los bancos no tenemos, eso supone tener unas cámaras frigoríficas mucho más potentes que las que tenemos. Tenemos cámaras frigoríficas porque hay producto perecedero, no fresco, pero sí perecedero. Y luego, además, el tratamiento. Nosotros tenemos veterinario, tenemos voluntarios de todos los oficios y de todas las profesiones. Tenemos quizá algunos medios, pero intentar esa dieta se saldría de nuestro contexto. Nosotros no tenemos como objetivo acabar con el hambre. Nuestro objetivo fundamental, y constantemente nos lo tenemos que recordar, es que no se desperdicie nada.
que no se despilfarre nada, que acabemos con esa contradicción de estar produciendo mucho más de lo que somos capaces de consumir y que estamos tirando alimentos cuando hay personas que necesitan ese alimento. Nos conformamos con estar en ese contexto, no ser demasiado ambiciosos. José Luis, nos despedimos, si te parece, recordando cómo puede colaborar la gente con el Banco de Alimentos, porque sé que hay muchos voluntarios ya, pero seguro que alguien quiere arrimar el hombro en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades de aquellas personas que quieran colaborar de una forma o de otra con vosotros? Bueno, yo tengo que decir que en principio, quizá por la popularidad de estos años, hemos ido incorporando muchísimos voluntarios al banco. Bien, es verdad que siempre nos vienen bien, o sea que yo efectivamente hago un llamamiento que todo el que quiera que se apunte. Nosotros tenemos un teléfono y tenemos un local en las naves del complejo Gala, a la salida de la carretera de Vitoria. Diariamente nosotros necesitamos personas que hagan el movimiento del almacén. Nosotros tenemos aproximadamente un plantel de unas 30 personas. Tengo que decir que el ofrecimiento de estas personas es ciertos días, ciertas horas. Es decir, que siempre hay huecos que cubrir, hay días que hace más frío, la edad media de todos nosotros, incluyéndome yo, que soy también otro voluntario, pues a lo mejor en invierno aún es reciente. Es decir, necesitamos personas que diariamente muevan los alimentos en el almacén. Es decir, hay que preparar todos los días las salidas, las bandejas, los carros para las distintas asociaciones benéficas o de caridad a las que suministramos, que tienen sus turnos, vienen unos días determinados y hay que preparar los pedidos. Y diariamente llegan camiones, llegan furgonetas, nuestras furgonetas, diariamente hacemos el recorrido por los establecimientos para recoger aquellos productos frescos que cuando se cambian, por ejemplo, las verduras o hortalizas, en vez de tirarlas, para eliminar, entre otras cosas, también la imagen social de la gente buscando en los contenedores, nosotros nos lo llevamos y hay voluntarios que clasifican. Es decir, si en esto de mandarinas de 5 kilos se ha observado por parte del establecimiento que hay alguna un poco deteriorada, ellos no pierden el tiempo, entonces eso nos lo dan a nosotros. Nuestros voluntarios seleccionan, quitan y volvemos a hacer la bolsa que ya no tiene los kilos que anunciaba el comerciante, pero que es perfectamente útil y consumible para llevarla ese día a cualquier centro de los que nosotros atendemos. Es decir, que hay voluntarios para clasificar alimentos, hay voluntarios para mover el almacén. Y luego, cuando más necesitamos voluntarios, evidentemente son las recogidas. Es decir, nosotros hacemos grandes recogidas una vez al año, pero luego a lo largo del año siempre hay alguna recogida que necesitamos voluntarios. Y para eso lo que sí solicitamos es que se apunten como voluntarios en la web del Banco de Alimentos, que es Banco de Alimentos de Burgos, bancalibur, @hotmail.com, bancalibur, Banco de Alimentos de Burgos, y que estén ahí en una especie como de retén o de bolsa, ¿no? de oferta, de forma que cuando nosotros tenemos alguna operación de recogida, mandamos un mensaje a todos para que aquel que esté disponible ese fin de semana o ese día en concreto pueda apuntarse. Entonces esté disponible para un ofrecimiento para disponibilidad para cualquier acontecimiento que se haga a lo largo del año. José Luis, un placer que hayas podido compartir con nosotros vuestro trabajo. Enhorabuena por la labor que habéis desarrollado durante este año 2015 y espero que nos veamos pronto hablando de la misma solidaridad, pero de menos necesidades, que al final yo creo que es uno de los grandes deseos para el año 2016. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.